Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a desgranar un artículo que, la verdad, es complejo. Nos mete de lleno en una investigación judicial secreta con muchísimas capas. Muchísimas. El epicentro de todo esto es un juez de la Audiencia Nacional que está examinando en secreto una serie de indicios sobre presuntos pagos irregulares. Pagos en efectivo, que ese es el detalle clave. Exacto, pagos en efectivo realizados por el PSOE. Así que nuestra misión hoy es entender de dónde salen esos indicios, quiénes son los actores principales y, bueno, sobre todo, qué nos dicen los documentos y los testimonios que ya están sobre la mesa del juez. Y es que es crucial empezar por ahí, por ese detalle que mencionas, secreto. El juez Ismael Moreno declaró la causa secreta hasta mediados de enero. Y esto no es un mero trámite, ¿eh? No, para nada. El secreto de sumario implica que solo el juez, la Fiscalía Anticorrupción y los investigadores de la UCO... La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Eso es, solo ellos tienen acceso a lo que se está moviendo. Esta medida se reserva para casos donde se considera que los hechos son graves y, claro, se necesita proteger la investigación. Es la primera señal de que esto no es un asunto menor. Desde luego. De acuerdo, pues vamos a tirar del hilo. Y el hilo, curiosamente, lo proporciona el propio partido, con la entrega de un pendrive. Parece un gesto de transparencia, pero... Pero es la pieza que abre la caja de Pandora, ¿no? En ese dispositivo, el PSOE vuelca un registro de todos los pagos en efectivo que realizó entre 2017 y 2024. ¿A todo el mundo? A personas vinculadas al partido. Cargos, empleados, voluntarios, o sea, una lista enorme. Una lista que, y esto lo detalla el artículo, incluye hasta los pagos recibidos por el propio Pedro Sánchez, que él ya había reconocido en el Senado haber cobrado dietas en metálico. Ya. Pero lo interesante no es solo lo que entregaron, sino cómo lo entregaron. No fue un acto de colaboración sin más, ¿eh? ¿A qué te refieres? ¿Hubo reticencias? Porque claro, entregar tus propios registros financieros a un juez que te investiga parece un movimiento como mínimo arriesgado. Exacto. Su primer movimiento fue intentar acotar el terreno de juego. Le preguntaron al juez a ver si debía aportar los datos de todos y cada uno de los afiliados que recibieron dinero o si bastaba con los de las personas que ya estaban en el foco. O sea, los de José Luis Ábalos, Toldo García y Santos Cerdán. Esos son. Es una táctica legal clásica, ¿sabes? Para intentar limitar el alcance de la investigación. ¿Quieres la aguja o todo el pajar? Justo. Y la respuesta del juez es muy reveladora del pulso que se estaba estableciendo ya. ¿Qué dijo? Se negó en rotundo a matizar su petición. Dijo que había sido, y cito, lo suficientemente clara. Vaya. Fue un golpe de autoridad. Una forma de decir, no vais a controlar vosotros el ritmo ni el alcance de esto. Este primer choque ya nos dice mucho de la tensión que había desde el minuto 1. ¿Y es justo después de recibir ese pendrive, con esa cantidad ingente de datos, cuando el juez pulsa el botón del secreto de sumario? La cronología parece indicar una relación directa totalmente. La entrega de esa información fue el catalizador. El artículo cita los motivos del juez y son lógicos. Primero, proteger los datos personales de miles de personas. Claro. Pero los motivos de peso eran otros. La gravedad de los hechos, que ya se empezaban a vislumbrar, la naturaleza del posible delito, que apuntaba a un presunto blanqueo de capitales. Y evitar interferencias. Y evitar interferencias, claro. Blindar la investigación para que no hubiera filtraciones o presiones. En esencia, al recibir esa información, el juez entendió que tenía entre manos algo mucho más grande de lo que parecía. O sea que el partido entrega su versión oficial, su contabilidad en un pendrive, pero claro, un juez no se va a quedar solo con lo que le da la parte investigada. Y aquí la investigación recibe una inyección de pruebas externas que, bueno, que parecen contar una historia muy diferente. Ahí es donde entra la UCO. El juez Moreno recibe un informe que le llega, digamos, rebotado del Tribunal Supremo. Ah, vale. Originalmente, ese informe era parte de la pieza que se seguía contra Ábalos por su aforamiento en el caso Koldo. Y lo que contiene ese informe ya no son líneas en una hoja de cálculo, es evidencia física casi visual. Espera, ¿a qué te refieres con evidencia visual? Porque eso cambia por completo la textura del caso. Me refiero a que el artículo describe fotografías. Fotografías. Sí, fotografías de sobres con el logo del PSOE repletos de billetes. Y el detalle que lo hace todo aún más sospechoso, cantidades de dinero escritas a mano en esos mismos sobres. No es un apunte contable, es un sobre con dinero y un número ahí garabateado. Eso suena increíblemente rudimentario para la contabilidad de un partido político principal, ¿no? Y lo más importante es que las cifras no cuadraban. Ajá. Saltar todas las alarmas de los investigadores.
un sobre que contenía 826,73 euros, pero del que solo se encontraron justificantes para 321. Faltaba la justificación de más de 500 euros. En un único sobre. Exacto. Si conectamos esto con el panorama general, la implicación es enorme, Los investigadores no creen que sea un error puntual. sino un posible patrón de funcionamiento. Justo, un sistema con un desfase ya incorporado. ¿Y hay algo más que apoye esa teoría del patrón? Sí, el informe de la UCO no se queda solo en las fotos. Analiza también las comunicaciones. En concreto, mensajes de texto cruzados entre Koldo García, su entonces esposa Patricia Uris y una empleada de la sede del partido en Ferraz, Celia Rodríguez. ¿Y esos mensajes? Según la Guardia Civil, el contenido de esas conversaciones demostraba, y cito textualmente, la existencia de cantidades en B. Dinero B. Esas dos palabras lo cambian todo. Completamente. Pasamos de una posible mala gestión a un presunto sistema de financiación opaco. ¿Cuál es la defensa del partido ante algo tan tangible? O sea, ¿tienes mensajes de texto, fotos de sobres? Su argumento es que toda forma parte de un procedimiento normal. Aportaron documentación para demostrar que entre 2017 y 2024 retiraron casi 1 millón de euros de su cuenta bancaria. ¿1 millón de euros? Sí, y según ellos ese dinero iba a parar a la caja del partido que se usa precisamente para estos pagos menores en metálico. Vale. Para reforzar su tesis, incluso entregaron al juez un documento interno que detalla su protocolo oficial para sacar efectivo. Intentan proyectar una imagen de normalidad y control. Pero es una defensa que choca frontalmente con la evidencia de la UCO, ¿no? Claro, Tienes un protocolo en un papel que dice hacemos las cosas así, de forma ordenada, y luego tienes mensajes hablando de dinero B y sobres con dinero sin justificar. Aquí es donde los testimonios se vuelven cruciales. exacto. Porque los documentos y los protocolos pueden interpretarse, pero lo que la gente dice bajo juramento en un juzgado, eso tiene un peso diferente. A finales de octubre, antes de que esta pieza llegara a la Audiencia Nacional, hubo varias comparecencias clave en el Supremo. Y mientras que Ábalos y Koldo optaron por no declarar, otros sí que hablaron. Y entre los que hablaron está el exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón. Su testimonio, tal y como lo describe el artículo, parece demoler por completo esa idea de un control estricto. Totalmente. Reconoció ante el juez que no había un control exhaustivo de las facturas o los tickets. Es decir, que no se comprobaba si la persona que pedía el reembolso era la misma que había hecho el pago. O sea que admitió que el sistema se basaba en la confianza. Básicamente, Eso, más allá de cualquier delito, destapa una debilidad estructural enorme. Si el propio gerente admite que no hay un control riguroso, está diciendo que el sistema es vulnerable por diseño. y el juez lo vio inmediatamente. El artículo narra la reprimenda que le echó en plena declaración. ¿Qué le dijo? Le espetó que esa falta de control era una invitación al fraude, que con ese sistema cualquiera podría haber cogido tickets de la calle o usarlos de un familiar, un amigo, un vecino para cobrárselos al partido. Uf, Esto es más que un simple detalle. Sugiere una cultura organizativa donde, en el mejor de los casos, los controles financieros se veían como una molestia burocrática. y no como una salvaguarda esencial. Exacto. Y es en ese tipo de entorno donde las irregularidades pueden florecer y normalizarse. Hasta el punto de que sea difícil distinguir la negligencia del dolo. Justo. Un sistema permeable. Y si el testimonio del gerente ya dibujaba un panorama de descontrol, el de la empresaria Carmen Pano lo convierte en una escena de película. Sin duda. Es uno de los testimonios más gráficos y chocantes de todo el caso. Pano declaró que fue 2 veces a la sede del PSOE en la calle Ferraz, en octubre de 2020, Vale. y que en cada visita entregó 45.000 euros en metálico. 40 y... ¿cuánto? 45.000 en cada visita. Estamos hablando de 90.000 euros en efectivo, entregados en mano en la sede de un partido. Y el detalle de cómo lo llevó es casi surrealista. A ver, Contó que el primer viaje, con 45.000 euros encima, lo hizo en taxi y y que llevaba el dinero en bolsas de plástico. en bolsas de plástico. En bolsas de plástico. No es un maletín, no es una transferencia, es el método que uno asociaría con cualquier cosa menos con una transacción oficial. Este detalle es demoledor, porque comunica una clandestinidad implícita. Nadie transporta una suma tan grande de forma oficial en bolsas de la compra. Nadie.
Pero hay un dato más en su testimonio que añade una capa de complejidad y conecta esta trama con otros asuntos. ¿Hay más? Sí. En su segundo viaje, la empresaria declaró que fue acompañada por un hombre llamado Álvaro Gallego. Y resulta, según el artículo, que este hombre es amigo de Claudio Rivas. ¿Y quién es Claudio Rivas? Este nombre es importante, porque Claudio Rivas está siendo investigado en la misma Audiencia Nacional por un presunto fraude masivo de IVA en el negocio de los hidrocarburos. Vaya. De repente, una entrega de dinero en bolsas de plástico en Ferraz queda conectada, al menos por una relación personal, con una trama de fraude millonario. Los investigadores tiran de estos hilos, claro. Es una red de conexiones que se va tejiendo y complicando. Y cuando parece que ya tenemos todos los elementos de una investigación judicial clásica... Documentos, pruebas físicas, testimonios... Exacto. Pues el caso da un giro y salta a la arena del siglo XXI. A las redes sociales. Entra en juego el tribunal de la opinión pública. Y esto añade una dimensión política y mediática que corre en paralelo a la judicial. Y a menudo intenta influir en ella, claro. Por supuesto. El protagonista de este capítulo es el empresario Víctor de Aldama, una de las figuras clave del caso Koldo. Justo un día después de que Santos Cerdán compareciera en la Comisión de Investigación del Senado, Aldama utiliza sus redes para lanzar un misil directo. Y no es una insinuación, es una acusación directa, personal y con detalles. Cítalo, por favor. El artículo recoge sus palabras exactas. Tiene la memoria bastante corta, por no decir deficiente. Yo estuve con usted físicamente en el bar de enfrente de Ferraz para darle 15.000 euros en un sobre. Es una jugada muy audaz. A diferencia de un testimonio judicial que tiene consecuencias legales y se produce en un entorno controlado, esto es una bomba mediática. Totalmente. ¿Qué busca alguien con una declaración así? Busca varias cosas. Primero, generar un titular y poner al adversario a la defensiva en el terreno público. Claro. Segundo, intenta condicionar el relato, saltándose el secreto de sumario y presentando su versión de los hechos sin filtros. Y tercero, puede ser una forma de ejercer presión, de enviar un mensaje a otros implicados. Es una estrategia que traslada el foco del juzgado, que es lento y metódico. A la esfera pública, que es instantánea y emocional. Es parte de la batalla por el relato, que a veces es tan importante como la batalla legal. Bien, vamos a recapitular, porque hemos tocado muchos palos. Si unimos todas las piezas de este rompecabezas que nos presenta el artículo, el dibujo que aparece es, como poco, muy inquietante. Empezamos con una investigación que se declara secreta por su gravedad. El punto de partida es un pendrive, que el propio partido entrega, pero que parece ser solo la punta del iceberg. A eso se le suma un informe de la UCO con pruebas físicas contundentes, fotos de sobres con el logo del partido llenos de dinero y mensajes de texto que mencionan explícitamente dinero B. Y sobre esa base documental tenemos el factor humano, testimonios en sede judicial que describen una cultura de descontrol financiero alarmante, y otros que narran escenas como la entrega de 90.000 euros en bolsas de plástico en la sede del partido. Y como colofón, esa acusación pública y directa en redes sociales sobre la entrega de otro sobre con 15.000 euros. En resumen, lo que se ha construido es un cuerpo de indicios muy diverso. Y que apuntan en la misma dirección, la existencia de un circuito de dinero en efectivo cuyos controles, justificaciones y origen son como mínimo extremadamente dudosos. Y la gran tarea del juez Moreno ahora es determinar si todo esto se queda en el terreno de las irregularidades graves, o si, como sospechan los investigadores, cruza la línea hacia delitos penales como el blanqueo de capitales. Esa es la clave. El artículo hace un trabajo exhaustivo detallando las pruebas, los testimonios, el cómo de esta presunta trama. Pero al terminar de analizarlo, queda una pregunta flotando en el aire. Una pregunta que la investigación tendrá que responder y que en realidad lo define todo. El gran porqué. Exacto. Si todo este flujo de dinero en efectivo, en sobres y bolsas de plástico existió, como describen los indicios, ¿cuál era su propósito final? El dinero nunca es el fin, es el medio. ¿A cambio de qué se movían estas enormes cantidades de dinero sin rastro? Esa es la incógnita, que una vez resuelta nos dirá la verdadera dimensión y el verdadero significado de este caso.